Muy bien, amigos, y como cada mes, cada 22, nos juntamos en el Simposio Entre Libros con destacados escritores e investigadores del tema del mundo del misterio. Y en esta ocasión quisimos hacerlo me quise dar ese gusto con un compatriota, un colega también investigador, abogado, criminalista, historiador, porque para escribir hay que leer y hay que investigar. También es parte importante del programa Hablemos de, que ya lleva más de 30 años al aire. Así es que para mí y yo creo que para toda la comunidad internacional ufológica, una persona tremendamente conocida y por supuesto un gran aporte con todo el material que ha podido compartir con nosotros, don Sergio Sánchez Rodríguez, quien ha escrito para la ufología mundial eh, grandes obras. Pasaporte a Omnilandia, que ya es un clásico, y por supuesto, Érase una vez en Omnilandia, 3 tomos, y que continuamos porque próximamente vamos a saber ya del 4 tomo, en donde nos ingresa hacia lo que es la ufología francesa, esa tan difícil de poder leer por un tema idiomático y por supuesto de entender. Bueno, como Sergio es un bilingüe, podemos acceder a esa información que ha sido magnífica, un material obras literarias que han sido destacadas por otros colegas escritores de él, y que eso ya es algo grande en un mundo en donde el ser humano es tan egoísta, tan egocéntrico, tan poco dado a reconocer el trabajo del resto porque no lo hizo uno. Para mí como chilena es un gran orgullo que así sea, y por supuesto quisimos tenerlo en Redaxis Mundi en este simposio. Así que darle la bienvenida a Sergio. Buenas tardes, buenas noches para quien nos esté mirando, y quisiera que nos contaras cómo nace esta saga de Érase una vez en Omnilandia, cuántos tomos tiene, de qué se trata cada uno de ellos y por supuesto cuál es el aporte hacia la investigación, hacia la ufología, y que nos dijeras por qué es interesante tenerlo como material de consulta. Yo como investigadora lo sé, pero es bueno también que aquel que escribe lo comente y también nos diga cómo podemos acceder a ello. Sergio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Y bueno, la idea de escribir Érase una vez en Omnilandia surgió, yo diría que en el año 2015, a raíz de que había ido acumulando mucho material nuevo en torno a la discusión teórica sobre los ovnis. Vale decir, todo aquello que dice relación con las diversas hipótesis que pretenden explicar el origen y naturaleza del tema ovni, del fenómeno ovni como tal. Entonces, eh, debido a una cierta predilección que tengo yo por la ufología en Francia, que es la que mejor conozco, estimé que hacer una historia de la ufología francesa era la excusa ideal para mí en cuanto a poder escribir acerca de los temas que más me interesaban. Entonces, ese fue el impulso original. Ahora, primero yo había previsto que iba a ser un libro en mi cabeza, así partió. Luego me di cuenta que tenían que ser 2 volúmenes y hasta el día de hoy ya van 3, ¿no? Y está proyectado para 5 tomos. Yo en este momento estoy trabajando en el tomo 4, tengo el firme propósito de que se publique durante 2021, de que aparezca este año y la verdad es que me estimula precisamente la buena recepción que tuvieron los volúmenes anteriores. Entonces es algo que resulta para mí un acicate para seguir escribiendo. Ahora, si tuviera que explicar qué temas aborda cada uno de los libros. El tomo 1 se llama La Gran Invasión Marciana porque
parte contando los orígenes de la ufología en Francia, sobre todo desde 1950 en adelante, cuando se dan los primeros esfuerzos organizativos de los primeros interesados en la investigación OVNI, o al menos en la lectura y recopilación de noticias en torno al tema. Entonces, el libro aborda a esos pioneros, por ejemplo, Alfred Naon, que era un contactista, que editaba El Correo Interplanetario, y toma especialmente en cuenta el papel clave que juega la oleada de 1954, del septiembre y octubre del 54 en Francia, aunque también tiene una parte italiana la oleada, hay que señalarlo. Y eso, por una parte, suscitó un enorme interés en los que ya venían preocupándose del tema de los platillos volantes o discos volantes, como se decía en ese tiempo, pero además atrajo la atención del público en general sobre el tema. Entonces ya Francia en 1954 era un país plenamente ufologizado, si se me permite la expresión, ¿no? Uno de los más ufologizados del mundo. Así es que en el tomo 1 abordo esa temática y es inevitable que me encuentre con, por ejemplo, el realismo fantástico. La obra de Powell y Berger, que se tradujo a nuestro idioma como El retorno de los brujos, fue indiscutiblemente de gran importancia porque fue la que puso en el tapete de discusión para el público francés y después para también el público en español. Esa obra se tradujo y tuvo mucha influencia en Iberoamérica y España, ¿no? La cuestión de los fenómenos forteanos, de Charles Fort, y en una mezcla bastante audaz entre civilizaciones desaparecidas y los avances de la ciencia. Entonces yo dedico un capítulo a explorar las raíces del realismo fantástico y su indiscutible influencia en la ufología. Y también en ese volumen 1 abordo la obra de los intelectuales de la primera hora en la ufología francesa, como Michel Carruch, autor del libro Aparecen los marcianos, que se refiere a la oleada del 54, Aimé Michel, que es un hito obligado sin duda, y al cual le dedico muchas páginas de ese libro. Yo mismo en el proceso de escritura fui descubriendo mucho material sobre Aimé Michel que yo desconocía. Entonces, ese es otro punto. Para mí escribir este libro ha sido un viaje de descubrimiento de cosas nuevas. He aprendido mucho escribiéndolo, la verdad, y me he dado cuenta que yo tenía algunas ideas preconcebidas sobre lo que era la ufología en Francia, que esas ideas han tendido a relativizarse y hasta a desaparecer en la medida en que iba escribiendo esa historia. Tenía unas concepciones ahí un poco a contrapelo de la realidad histórica. Entonces, está eso. Por cierto, está el abordaje de la obra de Jacques Vallée en su primera etapa, del primer ballet, del ballet de los libros Anatomía de un fenómeno, 1965, que se publica en Estados Unidos, y Fenómenos insólitos del espacio. Por cierto, Vallée no se reduce a eso en ese momento, sino también a su trabajo sobre los aterrizajes. Ese trabajo se publica en español en esa compilación de Editorial Pomer, Los humanoides, ahí está. Entonces, Vallée es una figura principal de la ufología europea, y aunque esté radicado en los Estados Unidos a fines de los 60, sigue siendo para todos los efectos un ufólogo francés. Así es que eso lo señalo. Y por cierto, también abordo un tema muy poco visitado en general, que es el de la llamada hipótesis extraterrestre de segundo grado, que es una forma de concebir la hipótesis extraterrestre, pero en clave paraufológica, es decir, en relación con la idea de que existe una especie de agente X que manipula a los testigos, de acuerdo a sus creencias.
Es una idea que está muy vinculada a la paraufología, o sea, a aquella corriente que le atribuye un origen paranormal a los ovnis, no necesariamente extraterrestre. Sin embargo, lo que en el libro llama la singularidad francesa, una de sus expresiones de esa singularidad es que plantea esta hipótesis extraterrestre más compleja, de nuevo cuño. Esa es una invención, entre otras de las singularidades francesas que me he ido encontrando a lo largo de esta historia. Entonces está ahí la figura de René Hardy, un pueblo menos conocido que rescato, y por cierto, la postura de Pierre Guérin durante los 70, que se ve muy influido por la ola parafísica y la asume y la digiere parcialmente, sin renunciar en ningún momento a su convicción de que el fenómeno ovni se debe, en última instancia, a un tipo de intervención alienígena. Así es que todo ese cóctel va en el tomo 1, La Gran Invasión Marciana, que intenta esclarecer la primera gran etapa de la hipótesis extraterrestre en Francia y algunos elementos también que coadyuvan a este desarrollo, como por ejemplo un capítulo que le dedico a la astroarqueología, es decir, a la idea de los antiguos astronautas en Francia. Pues ahí aparecen personajes como Robert Charroux, que fue muy anterior a von Däniken en estas cosas, y Paul Mizrachi, por ejemplo. Entonces, era de ascendencia turca, pero se radica en Francia y comienza a publicar en francés, en la línea astroarqueológica o paleoastronáutica, como se quiera. Entonces, ese es el tomo 1. El tomo 2 se llama Amagonia sin pasaporte, porque se basa en el fondo, estoy reproduciendo el título, más o menos el título de un artículo de Jean Giraud. Jean Giraud es uno de los ufólogos importantes, muy poco conocido en nuestra esfera cultural, de la Francia de los 70. Giraud forma parte de ese grupo relevante de teóricos de la ufología en Francia que le dan una enorme fuerza a la especulación parafísica, a la paraufología de corte francés. Está Jean Giraud, está Jean-Jacques Gellat, también citado, pero lo que yo intento hacer es abordar estos autores con algún grado de detalle, cosa que no se había hecho en nuestro idioma. Entonces, también François Fabre, que es un teórico de las apariciones, el grupo EPTA, que es un colectivo que se firma así, y, por cierto, el personaje principal de la paraufología en Francia es Pierre Biroudi, a quien le dedico también una sección bastante larga en realidad, donde y abordo al primer Thierry Pinvidic, que luego será asociado con la hipótesis psicosocial o psicosociológica. Pero la primera etapa de Pinvidic es propiamente de paraufología, una paraufología bien particular. Entonces, como la cuestión es más bien compleja, trato de exponer a los autores en su tinta y lo que yo he hecho es ir a los originales, o sea, no estoy citando de citas, sino que estoy yendo directamente a la fuente, a lo que efectivamente escribió Birudi, a lo que efectivamente escribió Giraud o Pinvidic. Así es que esa es una primera gran parte del libro, donde también hablo de la relación de la ufología parafísica o parapsicológica con la hipótesis extraterrestre, las tensiones, las controversias, la intervención de Pierre Guérin también en el debate, de René Faure y otros no tan conocidos como Jean-François Guil. Y una segunda gran parte de ese libro de Amagonia sin pasaporte aborda el desarrollo de la ufología religiosa o de las omnireligiones en Francia a partir del fenómeno del contactismo. Entonces, ahí nos encontramos con Jean Migaret, con toda la temática, le dedico mucho a eso, del monte Bucaraj, que es como una especie así como el Cerro Uritorco en Argentina,
como nuestro Valle de Elqui en algún momento en los 80, como el Monte Shasta en los Estados Unidos, el Monte Bugarach en Francia. Ahí encontré cosas muy interesantes que exponer. Y naturalmente me tuve que detener de forma obligada en el análisis de la religión raeliana, de Israel y el movimiento que se desarrolla en torno a su apostolado contactista ufológico que surge en los 70. Entonces, hay mucho sobre Israel, hay mucho sobre los contactados, y hay mucho sobre, y eso es un punto que me interesaba también abordar, sobre la relación de los contactados con la ufología clásica, con los ufólogos propiamente dichos, con las tensiones que se producen y cómo se puede escribir una historia de toda esa relación. Entonces, ¿cómo puedo insertar esa problemática en el marco general de la historia de la ufología francesa? Entonces, ese es el gran tema de la segunda parte del Amagoya sin pasaporte. Ah, y hay un capítulo, el capítulo más raro, ya todo lo que he dicho ya es suficientemente raro, ¿cierto? Suficientemente extraño, pero hay un capítulo más raro aún, que es el de las teorías alternativas, las hipótesis marginales, que yo le llamo, donde incluyo qué pasa con el tema de la tierra hueca, por ejemplo, de la procedencia del mundo interior, de los ovnis, y también le dedico una parte relevante a la hipótesis demonológica, es decir, aquella que veía y ve al fenómeno ovni, sobre todo en los casos más extraños, como haciendo parte de un gran proceso de engaño apocalíptico. Entonces, vinculando la manifestación ovni con el anticristo, digamos, en el fondo, para hablar claro. Eso existe, por ejemplo, en Estados Unidos, vinculado fundamentalmente con grupos de carácter fundamentalista bíblico, lo cual es muy esperable de un país como Estados Unidos. En Francia, en cambio, tiene una sutileza, una cosa que es muy particular y que se relaciona con algo que es más antiguo, me refiero más antiguo que el fenómeno ovni, con la vieja discusión acerca del asalto al mundo moderno y la defensa de la tradición con mayúsculas. Eso es una cuestión muy propiamente francesa. Es por eso que aparece un personaje y refulge un personaje importante que no tiene que ver con los ovnis en sí mismo, pero que influye en los ufólogos que tienen esta perspectiva del fenómeno ovni como un gran engaño indiciario del fin de los tiempos. René Guénon diría simplemente, y a él me refiero, a René Guénon, del fin de un ciclo, no del fin del mundo, sino que del fin de un mundo, de una civilización, de un gran ciclo. Entonces, eso no podía sino desarrollarse con singular fuerza en Francia. Tiene su historia Francia, eso estaba ahí, y por cierto, rebota en la ufología con unas buenas dosis de creatividad, y además le dedico una parte importante a Jan Sider, que es el ufólogo polimorfo, él mismo, no solamente el fenómeno ovni, él mismo es un ufólogo polimorfo, porque es el ufólogo que es capaz de sostener 5 hipótesis distintas sobre el tema ovni y todas incompatibles entre sí y le da lo mismo. Yo me imagino cómo sería Jan Sider siendo un político. Militaría en varios partidos y en distintos lugares del espectro político en Chile. Jan Sider había estado por el apruebo y por el rechazo de la Constitución al mismo tiempo. Entonces, también tenía que hacerle justicia a Jan Sider, volveré sobre él, pero sobre ese aspecto me detengo bastante. Y el tomo 3 está dividido en dos, sigue como dos relatos en paralelo, ¿no? Un relato de ir mezclando las cosas, ¿no? El primer relato está centrado en la hipótesis que plantea Bertrand Meust, que es un gran investigador francés, sobre la coincidencia que él llama explosiva y radical, coincidencia entre los escenarios ufológicos a partir de 1947 y el bagaje, el acervo de la ciencia ficción anterior a 1947, lo que se ha dado en llamar el imaginario científico, y cómo eso, sin duda, lo encontramos
de una manera sobreabundante es la ufología. Entonces hay muchas formas de acercarse a esa coincidencia. Generalmente se piensa que el libro de Bertrand Meaus de 1978, Ciencia Ficción y Platillos Volantes, se cree que lo que hace es tender a reducir a los ovnis a una simple expresión de la ciencia ficción, o sea, sería una reducción sociocultural. Banalizaría el tema ovni por esa vía. Pero eso no es lo que dice Bertrand Meaus. Ciencia Ficción y Platillos Volantes no es un libro de hipótesis psicosocial, como se ha pensado por muchos. Es un libro de paraufología. Es un libro paraufológico. Es un libro que cree que tanto la ciencia ficción, previa a 1947, como la ufología y sus contenidos posteriores al 47 han bebido o han sido expresión de una misma fuente original. Es algo completamente distinto a decir que los platillos se reducen socioculturalmente a la ciencia ficción porque la gente lee y reproduce. No, es otra cosa. Hay un agente intencional detrás de ambas expresiones, detrás de lo imaginario científico. Escribir en varias partes esta hipótesis y las controversias que suscitó, yo te diría que fue el ejercicio más placentero para mí de escritura que he tenido en mi vida. Por lo que me fui encontrando, por las relaciones con la ciencia ficción y con los pensadores de la ciencia ficción. Aparece ahí hasta Stanislav Lem y Philip Dick metidos entre medio de todo el cuento como para hacerlo más complicado, porque es una teorización compleja la de Bertrand Meaus y se complejiza más en la polémica y en la crítica que recibe de diversos autores, y ahí se arma un, no diré un enredo, pero sí se arma un cóctel interesante. Entonces, el libro le dedica mucho espacio a eso. Y el otro gran carril del tomo 3, que se llama El gran enigma de la imaginación ufológica, y tiene un sentido porque está demandado por los dos carriles que yo decía. El segundo es la tantas veces citada y no siempre bien comprendida hipótesis psicosocial o psicosociológica. Lo que intento es explicar la historia de la hipótesis desde adentro, haciéndola decir lo que ella efectivamente sostiene y tratando de hacerme cargo de algunos mitos o de algunos malentendidos que hay respecto de la hipótesis, donde se cree que la hipótesis psicosocial, la HPS, sostiene determinadas cosas que nunca ha estado en condiciones de sostener. Entonces yo aprovecho de ir desfaciendo algunos entuertos sobre la HPS una vez más, con los autores en su tinta, en sus textos, leyendo de manera lo más cuidadosa que pude, autores como Monnery, Bartel, Brucker, Scornau, Pinvidic de la segunda etapa, Claude Moguet, y rematando en un consultor del GEPAN, que tiene un nombre español, pero era un francés psicólogo muy relevante en los informes técnicos del GEPAN, que era Manuel Jiménez, y que propone su propio modelo de hipótesis psicosocial en los años 90. Me detengo en Manuel Jiménez, que es un personaje importante y que hay que tener en cuenta en el desarrollo de la HPS. Entonces, no tomo partido, y en general yo no tomo partido por ninguna hipótesis en ninguno de los tres volúmenes. Lo que intento es mostrar una historia, exponer, y aquí sí puedo decir que el lector elija lo que le parece más convincente. Ciertamente la neutralidad absoluta no existe. Igual a mí puede que me decante más favorablemente por una cosa u otra, pero he tratado de ser objetivo, más que objetivo, de mantener cierta distancia, porque cuando uno hace la historia de corrientes de pensamiento, debe, por respeto al lector, mantener esa saludable distancia. Ese es el decurso de los tres volúmenes publicados hasta ahora, Elizabeth. Eso es lo que yo podría decir en términos generales. Son tremendas obras que ya tenemos 3 tomos de Érase una vez en Omnilandia, pero que también
Es un proyecto que va de la mano con una casa editorial que también es un proyecto nuevo, que ya tiene un catálogo bastante interesante de material del área ufológica. Y me refiero al proyecto Coliseo Sentosa, una editorial que reimpulsó también la edición actualizada de Pasaporte a Omnilandia y con el que también Érase una vez en Omnilandia nace y se difunde. ¿Cómo podemos hacer para adquirir tus libros? ¿A través de la editorial, plataformas? Cuéntanos. Claro, mira, bueno, aprovecho de saludar a Diego Zúñiga, al gran Diego y su proyecto con mucho esfuerzo y mucho talento también lo ha sabido llevar a cabo, con mucha visión. Coliseo Sentosa, que está publicando no solamente mis libros, lo cual le agradezco muchísimo, sino también está publicando muchas cosas muy interesantes. Coliseo Sentosa, con ese, para que nuestros amigos puedan buscarlo, está, por ejemplo, publicando las obras completas de Martin Kottmeyer. Ese es entre otros autores, Ruiz Nogués, acaba de aparecer un libro de Ricardo Campo, y vienen más cosas. Los libros de Coliseo están en Amazon y también en lulu.com. Ahora con la pandemia también se ha visto un poco afectada la venta que se hacía por Mercado Libre en Ya, Chile, en Argentina, pero pronto se va a recuperar eso. Así ok. es que Amazon fundamentalmente, Lulu, y hay un blog también, no tengo en este momento la dirección exacta, pero después cuando el video se Ujú, suba voy a pegar el enlace muy bien, al blog de Coliseos entonces donde hay información, hay pequeñas reseñas de cada libro perfecto. y una lista detallada de donde se pueden encontrar. Muy bien. Sergio, ¿por qué alguien que le interese el tema de la ufología o que le interesen los misterios debería leer tus obras? ¿Cuál sería tu invitación a la lectura? Bien, yo creo que el principal, lo que yo podría decir como invitación a un lector o lectora cualquiera, es que eh, estos libros permiten mirar el pasado no solamente de la ufología, de los ufólogos y de los ovnis, sino que está de una forma más o menos clara o implícita, mostrando también las relaciones con la cultura en general. No diré que haga una historia social muy profunda o muy extensa, sería mentir, digamos, pero sí intento que en cada etapa exista una referencia coherente al contexto intelectual aproximado de lo que está sucediendo. Entonces, lo que yo trato de señalar con estos libros es lo siguiente. No se crea que este asunto de la historia de los ovnis, de los platillos volantes, es una cuestión simplemente disparatada que debiese interesar a tres o cuatro locos nostálgicos que quieren recordar la historia de los platillos voladores y de los marcianos. No, lo que yo digo, y eso insisto en el punto, es que este tipo de ideas nos conciernen a todos, no más allá de la creencia o del escepticismo. Es porque las ideas que se generan en el mundo de los ovnis, en Omnilandia, como llamo yo, han influido, se sepa o no se sepa, en la cultura en general, en la sociedad en general. Lo que yo trato de demostrar es esa influencia, que es inadvertida por mucha gente. Creen que los ovnis no tienen nada que ver con ellos, prefiero la ufología, no los ovnis, la ufología. Y sin embargo, hay cosas, hay contenidos culturales, elementos que han sido popularizados por la ufología o que han llegado por diversas formas, por diversos medios de influencia. Ni hablar del tema de la nueva era, que subestimar el papel de la nueva era en la religiosidad y espiritualidad contemporáneas es ser sencillamente miope o tosudo, así, porfiado así con mayúscula, como decía mi abuelita. Es una parte fundamental del paisaje religioso contemporáneo. Y la nueva era, en la nueva era, hace mucho tiempo que los
extraterrestres, entre comillas, tienen domicilio. Y eso se debe, sin duda, al empuje del contactismo de los años 50. O sea, hay la creencia en los platillos volantes y en sus ocupantes y en sus mensajes son un aspecto fundamental del itinerario espiritual y religioso del Occidente. Sergio, en este cuarto tomo que tú esperas prontamente estrenar, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Algún adelanto pequeñito? Yo sé que es parte de todo un proceso editorial, pero ¿con qué nos vamos a encontrar en este cuarto tomo? Mira, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ya en el curso de los acontecimientos ya llegamos al siglo XXI en este tomo. Aunque por supuesto todavía tenemos algunos elementos de la década de los 90, pero ya llegamos al siglo XXI. Por un lado, me haré cargo de la cuestión de las abducciones. Mm, No como un tema tan excluyente, pero jugaron un rol importante, sobre todo a raíz de la interpretación desde, digamos, arcaizante de ciertos escenarios ufológicos. Ahí también aparece Bertrand Meust, un personaje eh, que sin duda es muy solicitado en esta historia, con su libro Platillos Volantes y Folklore, que se publicó originalmente en 1985 y se reedita bajo otro nombre en 1992. Hay lo del folclore y los platillos volantes y todos los debates que se suscitan en torno al tema. Eso no se refiere solo a las abducciones, también a los encuentros cercanos, pero es indiscutible que el núcleo de la argumentación descansa sobre la cuestión abduccionista. Eso. Y perfecto. lo otro que va también en el tomo 4 es el nuevo empuje de la hipótesis extraterrestre bajo el signo de Roswell, de los platillos estrellados y todo eso. Y una vez más reaparece Pierre Guérin y, y otro aspecto importante que se viene en este tomo 4. Hemos hablado de la hipótesis psicosocial, ¿cierto? Pues Ujú. bien, en el tomo 4 también se incluye lo que yo doy en llamar la revuelta contra la hipótesis psicosocial. Ah, interesante. ¿Promovida por los partidarios de la HET, de la hipótesis extraterrestre? No, no. Promovida por ciertos autores que uno lee que son adscritos a la hipótesis psicosocial y que en el fondo nunca se incorporaron plenamente a ella, simplemente la acompañaron, así como cuando uno ve que en los incidentes callejeros hay algunos perritos que deambulan Claro. ahí, bueno, algo así. No quiero ser ofensivo con ellos, es No, una imagen muy desafortunada, porque a esos autores yo los admiro mucho y los reivindico mucho, ¿no? Esa revuelta contra la HPS es parte fundamental de la argumentación de este libro. Alimenta toda la discusión que, sobre todo, quiero que me interesa que llegue a su clímax en la parte final del texto. Entonces, es un libro que espero que produzca cierta perplejidad en los lectores porque es algo que no se espera mucho. Alguien me preguntaba, oye, ya tocaste todas las hipótesis, todo extraterrestre, paraufológica, HPS. ¿Y ahora qué? Me preguntaba alguien. Y le dije, espera un momento y ya verás. Ahora viene la paradoja, la claro. contradicción. ¿Mm? Bueno, la verdad es que fascinante se viene el 4, no me imagino el tomo quinto, cómo se viene también, pero mientras tanto podemos conseguir la saga, como le hemos denominado, a Érase una vez en Omnilandia, estos 3 tomos, que nos lleva a todo lo que ha ocurrido en los años 50, a Francia y a diferentes lugares con material en nuestro idioma, que eso es muy difícil, con fuentes bibliográficas, con datos interesantes, y a leer
libro de calidad, libro con contenido y por supuesto tener la posibilidad también de regalar este material, si usted quiere, a quienes le gusten. Así que ya saben las plataformas para poder adquirirlo: Amazon, lulu.com, y también yo sé que Coliseo Sentosa, con S de sol, Sentosa, tiene Facebook. También pueden mirar ahí el catálogo de libros donde ellos tienen toda esa difusión. Así es que yo estoy sumamente contenta y muy chocha, como decimos en Chile, orgullosa de tener un compañero en el programa con tan alta estima a nivel internacional, porque cuesta mucho, sobre todo en diferentes áreas como esta, que son más mezquinas que el propio trabajo, en donde hay grande reconocimiento hacia Sergio por el trabajo de estas grandes obras. Así es que yo sé que le ha ido muy bien, le seguirá yendo muy bien, y habemos mucho esperando el cuarto tomo. Esperamos que sea este año, ojalá sea así, y de alguna forma la gente compra y espera el tiempo que sea necesario para poder tener sus obras. Solamente en papel, ¿cierto? No hay aquí libros digitales. Y solamente en papel. Solamente el tomo uno que fue en su primera edición, Ujú. donde ahí me ayudó Daniel Silva, y se hizo la edición en Amazon, la primera. Ajá. Esa estaba en Kindle y Ah, en perfecto. físico, el tomo Ya. uno. Después vino la edición de Coliseo Sentosa, que es básicamente el mismo libro, pero con algunas ilustraciones más. Bueno, yo espero la portada del cuarto libro, porque lo característico de esta saga son sus portadas. Son fotografías que tienen historia, contenido, son bien particulares. Así que, Sergio, felicitarte por este gran trabajo, gran proyecto. Yo sé que has sido entrevistado últimamente por mucha gente, y eso es bueno, después de tanto tiempo, porque tú no eres una persona que apareció ayer, eres una persona que lleva mucho tiempo en la ufología. Tú fuiste parte de un proyecto muy importante para nosotros, para Latinoamérica y para el mundo, la revista La Nave de los Locos, donde Diego Zúñiga era el director y tú el co-director, una revista que nosotros esperábamos ansiosamente, con mucho contenido. Así es que son personas que son reconocidas y respetadas, que es lo más importante, aunque no todo el mundo tenga la misma forma de pensar. Yo creo que la tolerancia en este tema es lo más importante, y en la vida en general. Cuando uno sabe valorar el trabajo de quienes han puesto tiempo, han puesto recursos, han puesto ganas también, que es muy importante, y que ese trabajo sea reconocido, aunque a lo mejor no lleve mi punto de vista. Pero este trabajo es diferente porque es un trabajo de rescate histórico de lo que es la información de la ufología francesa, y también, por supuesto, de su paso de los años 50. Yo creo que eso es algo maravilloso que vale la pena tener en estos tiempos en donde todo se está tecnologizando, en donde parece que las TI nos están atrapando y nos estamos deshumanizando. Personalmente prefiero el libro y el papel. Yo soy más romántica a la antigua, me es más grato esperarlo. Bueno, el otro formato digital, también hay gente que tiene opciones, también puede hacerlo. Así es que te queremos agradecer tremendamente tu amabilidad, el que hayas estado hoy con nosotros, y por supuesto toda la suerte del mundo para tus obras, para Coliseo Santosa, y esperamos no sea la última vez, cuando ya tengas tu tomo 4, poder estar también presente con esa obra. Soy yo el agradecido por la posibilidad de poder hablar de mis libros y poder difundirlos. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, y nosotros les agradecemos a ustedes el que nos vean, el que compartan, el que puedan enterarse también de lo que está pasando en el mundo de los no identificados y en el mundo del misterio. Así es que esperamos encontrarnos el próximo mes, si el universo así lo quiere, con otros grandes escritores del mundo del misterio. Buenas tardes, buenas noches.